Su cuerpo había recorrido algo más de 11 metros para chocar contra el suelo y acabar con su vida. Liam Payne llegó al Hotel Casa Sur a las 23:14 de aquel 13 de octubre. Lo atraían distintas situaciones vinculadas a la capital de la Argentina. Lo que tampoco se había contado por aquel entonces era que el vínculo entre Rogelio Nores y Liam Payne era tan cercano que había trabado con él una amistad muy cercana, de una intimidad absoluta. Les pidió a los empleados que solicitaran un auto de una aplicación para ir a buscar a alguien que tenía que llevarle algo. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Liam Payne estaba comenzando a acelerar en la autopista al infierno, sin imaginar que menos de 16 días más tarde estaría muerto. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Liam Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, en Inglaterra. Su infancia fue dura desde el comienzo. Cuando era apenas un bebé, tuvo problemas renales tan graves que tenían que darle 32 inyecciones diarias. Su supervivencia estuvo en riesgo desde el minuto cero de su vida. Sin embargo, Liam Payne logró sobreponerse a todo. Su paso por el colegio primario también fue complicado porque era un niño retraído al cual le costaba comunicarse con sus compañeros y, según dicen quienes lo conocieron por aquellos años, sufrió de bullying durante muchos momentos de sus primeros años en la escuela. Finalmente, sería la música la que lo rescataría de la violencia y de la agresión de algunos de sus compañeros. Desde muy chiquito se supo que Liam Payne tenía un talento extraordinario, un talento que lo terminaría llevando a los primeros niveles de la escena de la música mundial. Liam Payne era un prodigio, a tal punto que cuando todavía no había ingresado en la adolescencia, junto a su familia decidieron que su vida tenía que estar dedicada a la música. Comenzaron a llevarlo a distintos castings de programas de televisión británicos hasta que en el año 2007 llegaron al famosísimo The X Factor, el programa de Simon Cowell. Liam Payne tenía 14 años cuando deslumbró a todos con su voz y con su talento para los instrumentos. Sin embargo, en aquel momento, llegando ya el año 2008, Simon Cowell decidió que Liam era demasiado pequeño para que lo pusieran en escena. Le dijo a Liam que le darían una nueva oportunidad, pero que tenían que esperar, que debía madurar un poco, que tenía que crecer y que seguramente la chance que tanto anhelaba la encontraría en ese mismo programa. Y así sería. Apenas 2 años más tarde, en 2010, Liam Payne regresó a The X Factor. Allí fue seleccionado por Simon Cowell y por otros integrantes del jurado para integrar lo que sería uno de los grupos más exitosos de toda la historia de la música británica. Estoy hablando de One Direction, la banda que tendría entre sus filas a figuras tan importantes como Harry Styles. En el año 2010, cuando Liam Payne tenía apenas 17 años, el grupo quedó conformado. Eran la nueva boy band que coparía la escena de la música mundial. El éxito de One Direction fue casi inmediato. En sus primeros meses lanzaron el disco Up All Night, que los llevó al número 1 de la lista de Billboard. Se convirtieron en un verdadero suceso. La banda no paraba de crecer, no paraba de generar nuevos hits. One Direction cautivaba a sus fans, no solo con sus canciones, sino también con
la presencia escénica que tenían sus integrantes. Esto los llevaría a hacer 4 giras mundiales, a lanzar 5 discos, todos ellos exitosos, y a convertirse en los reyes del pop mundial. Sin embargo, todo esto se acabaría repentinamente en 2015, cuando Zayn Malik decidió abandonar la banda. El grupo se disolvió, millones de fans quedaron decepcionados y lo que comenzó entonces fue una carrera para que cada uno de sus integrantes lanzara sus discos solistas. Liam Payne empezó a recorrer este camino en 2016. Hizo colaboraciones con J Balvin, con Ed Sheeran y terminó lanzando el disco Strip That Down, que fue un éxito importante, aunque no tanto como él esperaba. Liam parecía el más sensato de los ex One Direction. Sin embargo, en su intimidad era el más sensible y el más vulnerable. Liam confesaría tiempo después que aquellos años, luego del éxito inicial de One Direction y sobre todo después de la ruptura del grupo, fueron para él momentos de oscuridad, momentos donde, según definiría, él había comenzado a vivir una crisis de la mediana edad. Sin embargo, para aquellos años, él recién había cumplido 26. Era un joven que estaba empezando a enfrentar la vida adulta, pero que se encontraba con grandísimas dificultades para lidiar con el mundo exterior. En distintas entrevistas, Liam Payne descubrió que había pasado por momentos muy oscuros, que había tenido ideas muy cercanas a las de quitarse la vida, que por momentos nada parecía tener sentido para él, que le costaba mucho llevar adelante una carrera profesional mientras en la intimidad se veía rodeado de fantasmas. Sin quererlo, Liam Payne estaba comenzando a lanzar pedidos de ayuda, pedidos que, como vamos a ver más adelante, no fueron escuchados por nadie. La vida privada de Liam Payne era muy compleja. Entre 2010 y 2012, entre sus 17 y sus 19 años, el joven estuvo en pareja con Daniela Pisser, una bailarina de The X Factor. La pareja fue conocida mediáticamente y tuvo un alto nivel de exposición. Sin embargo, no duraría mucho en el tiempo. Liam dejaría a Daniel para unirse románticamente con Cheryl Cole, una cantante que a su vez era jurado de The X Factor. Su relación con Cheryl Cole sería muy trascendente porque de ese vínculo nacería el primer y único hijo de Liam Payne, B.R. Payne, nacido el 27 de marzo de 2017. El niño que se convertiría para Liam Payne en el objeto de su amor más profundo, pero también en una suerte de carga. A Liam Payne, la paternidad le generó un montón de sensaciones que en algún punto lo llevaron también a tener una ruptura con Cheryl Cole, con la madre de su hijo. Poco tiempo después de dejar a Cheryl, Liam Payne comenzó una relación con Maya Henry, una modelo tejana que tendría con él un vínculo que algunos definirían como de cierta toxicidad. Si bien se mostraban como un modelo de amor, como una pareja exitosa, bella, triunfadora y que tenía todo para disfrutar en la vida, tenían idas y vueltas, momentos en los cuales se adoraban y momentos en los cuales no podían estar uno junto al otro. A pesar de esto, en el año 2020, Liam y Maya Henry se comprometerían públicamente a casarse. Parecía que las turbulencias habían quedado atrás, pero alrededor de un año más tarde, en junio de 2021,
Liam Payne y Maya Henry anunciaron que se habían separado. Para Liam esto fue un golpe durísimo. Le costaría mucho reponerse a esta separación, al punto que volvería a intentar regresar con Maya una y otra vez. Se los volvió a ver juntos a fines de aquel 2021. En 2022 parecían haber estabilizado nuevamente la relación, pero hacia mediados de aquel año se anunció una vez más que la relación había quedado rota de manera definitiva. El vínculo había tenido costados muy oscuros. De hecho, tiempo después, Maya Henry escribiría un libro contando la intimidad de esa relación y hablando de situaciones violentas, situaciones que la llevarían ya en 2024 a plantearle a la justicia la necesidad de que restringiera la posibilidad de Liam Payne de contactarse con ella, de acercársele y de tener cualquier clase de vínculo. Una restricción perimetral planteada por Maya para Liam Payne, que para el músico significó un nuevo golpe. Maya Henry hablaba de supuestos comportamientos obsesivos por parte de Liam Payne. Hablaba de llamadas en horarios no deseados, de contactos que ella quería evitar y de una suerte de acoso. Del lado de Liam Payne negaban todo esto, pero lo que a esa altura ya no podían ocultar era que el joven músico ex One Direction tenía graves problemas en su intimidad, problemas para mantenerse estable, problemas para sentirse feliz, para estar satisfecho con la música y con su vida personal. Hacia fines de 2022, Liam Payne volvió a apostar al amor. Se encontró con Kate Cassidy y comenzó un vínculo que lo acompañaría hasta sus últimos días. Liam habló de Kate como su gran amor, como la mujer que había logrado rescatarlo de su parte más oscura, como la persona que había vuelto a llevar luz a su existencia. Sin embargo, hoy sabemos que la realidad de Liam era mucho más compleja. El joven venía luchando con una adicción a las drogas y sobre todo con una fuerte adicción al alcohol desde principios de su adolescencia. Sus dos problemas de adicciones convivían con una depresión que por momentos se hacía muy profunda y que lo llevaría una y otra vez a buscar la ayuda de especialistas, a veces por propia decisión, otras impulsado por distintos amigos, por gente que se iba sumando a su entorno. Liam terminaría revelando que las giras con One Direction, el vivir encerrado durante días en habitaciones de hotel, lo habían llevado a volcarse al alcohol, a vaciar los minibares de los hoteles donde se alojaba, a buscar un escape en eso que él sentía como una ayuda y que terminaba hundiéndolo una y otra vez en situaciones en las cuales él nunca había pensado estar. Hacia 2023, acompañado por Kate Cassidy, Liam Payne volvió a intentar que su carrera solista lo llevara de regreso al número 1 de los charts mundiales. Comenzó con una gira por distintos países y anunció incluso que llegaría a la Argentina a tocar en Buenos Aires. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha, promediando 2023, desde la oficina de prensa de Liam Payne comunicaron al público argentino que el joven estaba padeciendo problemas renales, que sus presentaciones en Buenos Aires iban a tener que ser canceladas y que serían reprogramadas para los meses siguientes. Esto nunca ocurriría porque de la mano de estos supuestos problemas renales, lo que estaba ocurriendo en la vida de Liam Payne era que la cocaína se había metido con fuerza en su existencia, que la cocaína había vuelto a atraparlo.
En septiembre de 2024 ocurrieron dos cosas en la vida de Liam Payne. Por un lado, su psiquiatra, la que venía acompañándolo desde hacía meses, la que le había recomendado tomar sertralina, un antidepresivo, decidió abandonar el tratamiento. Envió un correo electrónico a integrantes de su entorno familiar y les dijo que había decidido alejarse de Liam porque el joven músico estaba para ese entonces mezclando los medicamentos que ella le prescribía con alcohol y con cocaína, y que el resultado lo tornaba absolutamente inmanejable. La otra situación que se dio en la vida de Liam Payne fue que su amigo Niall Horan, ex integrante de One Direction, lo invitó a acompañarlo en sus presentaciones por Sudamérica. Le dijo que su show en Buenos Aires era una buena oportunidad para que volvieran a verse. Liam Payne decidió entonces viajar a Buenos Aires acompañado por su novia, por Kate Cassidy. Llegó a Buenos Aires el 1 de octubre, sin imaginar que menos de 16 días más tarde estaría muerto. A Liam lo atraían distintas situaciones vinculadas a la capital de la Argentina. Por un lado estaba la figura de su amigo Niall Horan, que era alguien entrañable para él, que siempre lo había apoyado en la interna de One Direction y que necesitaba de su apoyo. Pero también existía una situación objetiva. En Buenos Aires estaba su gran amigo argentino, Rogelio Nores, un empresario de 35 años que había logrado hacerse millonario de la mano de ciertos negocios que algunos han cuestionado más de una vez, vinculados al sector energético. Quienes conocen a Rogelio Nores dicen que en algún momento llegó a manejar una empresa valuada en más de 500 millones de dólares. Una empresa vinculada al transporte de gas y a su suministro a centrales eléctricas para proveer a la Argentina del servicio de electricidad. Rogelio Nores, conocido por todos como Roger, era de alguna manera un ciudadano del mundo, un joven que había conocido a Liam Payne en los Estados Unidos, que había trabado con él una amistad muy cercana, de una intimidad absoluta. Tan íntima que en algún momento Liam Payne tuvo que desmentir que su relación fuera romántica, que entre ellos hubiera un vínculo sexual. Liam Payne dijo: eso a mí no me interesa, pero tampoco lo descartaría a Rogelio si realmente esa fuera mi decisión de vida. El chiste, dedicado a su amigo, para muchos escondía una realidad que no querían mostrar ante las fans de Liam Payne. Lo que tampoco se había contado por aquel entonces era que el vínculo entre Rogelio Nores y Liam Payne era tan cercano que en una de sus últimas internaciones por sus abusos a las drogas y por su problema de depresión, quien lo había acompañado en Miami había sido el propio Nores. Por eso, para Liam, venir a Buenos Aires no solo tenía que ver con volver a estar cerca de su ex compañero de One Direction, sino también con reencontrarse con Roger Nores. Ese vínculo, ese encuentro, sería cuestionado tiempo después por la justicia penal argentina. Liam y Kate Cassidy llegaron a Buenos Aires el 1 de octubre de 2024. De inmediato se alojaron en uno de los hoteles más lujosos de la capital argentina, en el Palacio Duoc. Allí a Liam lo vieron acompañado también por su amigo Rogelio Nores, que se aseguró de que todo estuviera a la altura de las necesidades del músico de One Direction. Liam, Kate Cassidy y Roger Nores volvieron a verse el 2 de octubre, cuando Niall Horan se presentó en el Movistar Arena para dar su show. De hecho, distintos fans
tomaron imágenes de Liam acompañado por su novia y por su amigo argentino, parado en la platea, vitoreando a Neal y participando del show como un invitado de lujo. En paralelo, Liam Payne tenía distintas cuestiones que atender. Por un lado estaba su vínculo con su novia, por el otro, su relación con Rogelio Nores, que por momentos parecía hacerse incompatible. Además, Liam tenía que tramitar ante la Embajada de los Estados Unidos una renovación de su visa. Un trámite que venía complicado porque las autoridades estadounidenses sabían de sus problemas con las drogas y esto siempre es un obstáculo para entrar a los Estados Unidos. Liam Payne se reunió con Niall Horan después de su presentación en el Movistar Arena, pero pronto su amigo tuvo que dejar el país para continuar con su gira. Payne se quedó con Roger Nores, quien decidió acompañarlo a una serie de entrevistas con profesionales médicos que le exigía la Embajada de los Estados Unidos para otorgarle la visa. El 9 de octubre, Liam y Roger se presentaron ante un médico que entrevistó al músico, le preguntó por sus problemas de adicciones y lo notó, según declararía tiempo después ante la justicia, como una persona que estaba en perfecto uso de sus facultades, que no parecía tener problemas con las drogas. Sin embargo, a pesar de lo que el propio profesional contaría, su decisión fue derivar a Liam Payne a un psiquiatra para que este profesional hiciera una evaluación psicológica del músico y terminara de darles a las autoridades norteamericanas un panorama completo sobre el estado de salud del ex One Direction. La entrevista con el psiquiatra sería el 10 de octubre y el mismo psiquiatra diría tiempo después a la justicia que también él notó que Liam Payne estaba en perfecto estado de salud. La gran pregunta que se harían semanas después los investigadores judiciales sería ¿qué ocurrió entre aquellas entrevistas del 9 y el 10 de octubre y el momento en el cual Liam Payne terminó perdiendo la vida? Entre una y otra situación pasaron apenas 6 días. Poco después de entrevistarse con los profesionales de la salud, Liam Payne empezó a mostrar cambios en su comportamiento. Los encargados del Palacio Dubó nunca explicaron públicamente qué fue lo que ocurrió en esos días. Pero lo que se sabe fue que la situación psicológica de Liam Payne comenzó a manifestar diferentes dolencias que derivaron en problemas de conducta muy, pero muy graves. El 12 de octubre, en medio de este cambio súbito de conducta de Liam Payne, su novia, Kate Cassidy, decidió abandonar Buenos Aires. Tiempo después, en una entrevista, la joven diría que había tenido que irse de la Argentina porque sus perros la necesitaban, porque ella había dejado a sus mascotas en Gran Bretaña y tenía que regresar con ellas. Para otros, lo que realmente pasó en la intimidad fue que el vínculo entre ella y Liam Payne se había degradado y que ella, al ver cómo se estaba comportando el músico, había decidido irse. Muchos acusaron a la joven de haberlo abandonado. Ella siempre lo negó. Lo cierto, lo concreto, es que al día siguiente de la partida de Kate Cassidy, a Liam Payne lo echaron del Hotel 5 Estrellas donde se alojaba. En la noche del 13 de octubre de aquel 2024, Roger Nores, amigo y presunto manager de Liam Payne, logró conseguirle al músico un nuevo lugar para alojarse. Sería el último que tendría en su vida. Roger Nores habló con las autoridades del Hotel Casa Sur, ubicado en pleno Palermo Viejo, en la calle Costa Rica al 6000, y logró que recibieran a su amigo. El traslado fue en un horario
totalmente atípico. Liam Payne llegó al Hotel Casa Sur a las 23:14 de aquel 13 de octubre. Los encargados del hotel lo recibieron y lo alojaron en la habitación 310, en el tercer piso del hotel. Una habitación que tenía una ventana y un pequeño balcón que daba hacia el patio interno del hotel, el lugar donde estaba el restaurante que tenía este edificio. Nadie imaginaba a esa altura que en ese lugar Liam Payne encontraría su final. Recién llegado a Casa Sur, un empleado del hotel se acercó a la habitación de Liam Payne para ofrecerle unas frutas de cortesía, algo que solían hacer con todos los huéspedes. La respuesta lo dejó helado. Liam Payne le dijo al empleado que no quería frutas, que lo que él quería era cocaína y que por favor se la llevara de inmediato a su habitación. El empleado salió espantado de la habitación. En un grupo de WhatsApp que compartía con compañeros de trabajo, contó esta situación. Les dijo que el músico recién llegado a la habitación 310 estaba pidiendo droga. Todo esto llevó a un cruce de mensajes, a generar una alerta en el grupo de WhatsApp que llegó hasta el teléfono del encargado del hotel, Esteban Grassi. Este pronto se pondría en comunicación con Rogelio Nores, quien había actuado como garante del alojamiento de Liam Payne para advertirle que su amigo estaba teniendo una conducta al límite de lo inapropiado. Nada de esto detendría a Liam Payne, que luego de pedirle cocaína al primer empleado que habló con él en el hotel, comenzó a llamar a la recepción para pedir whisky. Según los registros que tiene el hotel, Liam Payne pidió una botella de Jack Daniels y luego comenzó a pedir una y otra vez que le llevaran vasos cargados de whisky. Una botella no era suficiente para él. Liam Payne estaba comenzando a acelerar en la autopista al infierno. Roger Nores siempre se mantuvo cerca. Desde el hotel le iban avisando que Liam Payne parecía estar descontrolado. Roger Nores lo pasó a buscar. Juntos fueron a comer a un restaurante. Una situación que Liam Payne aprovecharía para contactarse con un mozo. Un mozo que, por un lado, se mostró admirado por su figura y que por el otro le hizo un guiño referido a lo que más parecía interesarle al músico. En ese restaurante de Puerto Madero, Liam Payne intercambió su cuenta de Instagram con Brian Pais, un mozo de apenas 23 años que se le había declarado como admirador absoluto de su música. Horas después de dejar el restaurante, Liam Payne comenzó a chatear por Instagram con Brian Pais. La conversación pronto comenzó a girar alrededor de la necesidad que tenía Liam de conseguir cocaína. Según la justicia, Brian Pais le habría dicho que podía conseguir droga de máxima pureza, pero también le habría dicho que a él no le interesaba cobrársela, que él no era un vendedor, que a él lo único que le interesaba era verlo, encontrarse en persona con el músico de One Direction. Así fue como en la madrugada del 14 de octubre, Brian Pais fue hasta el Hotel Casa Sur. Llegó a las 3:24 de la madrugada. Liam Payne lo hizo pasar y le pidió que lo acompañara a su habitación. Según contaría luego el propio Brian Pais, durante las horas que siguieron, hasta las 8:10 de la mañana, él y Liam Payne se drogaron y tuvieron relaciones sexuales. Liam Payne, en ese periodo, también llamó 5 veces a la recepción del hotel
para pedir que le enviaran vasos conteniendo whisky Jack Daniels. A las 8:10, Brian Pais se fue del Hotel Casa Sur, de regreso a su casa, un conventillo ubicado en la zona del Abasto, en la calle Agüero. Liam Payne pronto comenzó a escribirle nuevamente. En esos chats, que hoy están secuestrados por la justicia, Liam Payne volvió a pedirle a Brian que le consiguiera droga. Brian le dijo que le diera unos minutos, que necesitaba contactarse con alguien más. Finalmente le dijo que había logrado hablar con una amiga y que esa amiga podía conseguirle entre 5 y 7 gramos de cocaína. Esto bastó para que Liam Payne bajara a la recepción y pidiera un taxi. A las 10:03 de aquel 14 de octubre, Liam Payne fue en un auto negro y amarillo hasta la calle Agüero al 400. Allí, en ese conventillo, se encontró con Brian Pais, quien, según la justicia, le dio una bolsa de cocaína. Liam Payne regresó al hotel pasadas las 10:45 de la mañana. Allí se encontró con Roger Norris, con quien estuvo tomando whisky durante un par de horas. Lo que había comenzado como una madrugada larga, pronto se convirtió en una mañana de excesos y en un día que no tendría fin. Según creen los investigadores judiciales, Liam Payne estuvo drogándose durante todo aquel 14 de octubre. Cuando cayó la noche, otra vez el músico empezó a pedir cocaína. Llamó a la recepción en distintas oportunidades para pedir dinero en efectivo. En una ocasión pidió que le enviaran $300. Luego dijo que necesitaba 25.000 pesos. Desde la recepción le dijeron que era imposible que le dieran dinero, que esperara a la mañana siguiente y hablara con la gerenta de Casa Sur. Liam Payne estaba desesperado por conseguir efectivo. Le escribió a Roger Norris, quien se había retirado horas antes del hotel, y le pidió que le enviara plata. Norris le dijo que no estaba en condiciones de hacerlo. Finalmente, Liam le dijo: no te preocupes, conseguí de alguna manera $300 o algún objeto valioso, porque yo ya conseguí crédito acá en el hotel. Lo que voy a necesitar es devolverlo. Lo que había ocurrido era que Liam Payne se había contactado con un empleado del hotel que, según la justicia, sí estaba dispuesto a satisfacer su necesidad de drogas. Se trataba de Ezequiel Pereira, un joven de 21 años, quien, según entiende la justicia, se contactó con Liam Payne en un ascensor, en presencia de otro empleado. Allí, Liam Payne le habría dado un billete de $100 para pedirle que con ese dinero le comprara cocaína. Ezequiel Pereira diría tiempo después que eso había sido solo una propina, que su compañero había malinterpretado la situación. Pero para la justicia está probado que en esa noche del 14 al 15 de octubre, Liam Payne y Ezequiel Pereira se pusieron de acuerdo para que este joven consiguiera cocaína en la zona donde vivía, en Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, y se la llevara hacia el Hotel Casa Sur. Una prueba de esto para los investigadores es que ya a las 2:30 de la madrugada del 15 de octubre, Liam Payne bajó a la recepción y les pidió a los empleados que solicitaran un auto de una aplicación para ir a buscar a alguien que tenía que llevarle algo. Ese alguien era, según cree la justicia, Ezequiel Pereira, el empleado del hotel. A las 2:30 de la madrugada del 15 de octubre, un auto pasó a buscar a Ezequiel Pereira por su casa de Banfield y lo llevó en un trayecto que demandó poco más de una hora hasta el Hotel Casa Sur. Las cámaras
de la calle Costa Rica al 6000 registraron cómo el auto llegaba, Ezequiel Pereira se bajaba y Liam Payne salía del hotel pasadas las 3:30 de la mañana para hacer un intercambio de objetos de mano a mano, un paso a manos, según se conoce en la jerga. Liam Payne entregó algo y Ezequiel Pereira le dio algo. Los investigadores creen que se trataba de cocaína. Ezequiel Pereira se retiró del lugar. Liam Payne volvió a su habitación, llamó a la recepción del hotel y pidió otras 4 botellas de whisky. Y también solicitó que le enviaran una botella de champán Chandon. Desde la recepción le dijeron que no tenían esa marca, que le iban a enviar un espumante de otra. Liam Payne quedó encerrado en su habitación, rodeado de droga y de alcohol. Pero nada parecía alcanzarle. A las 8:45 de la mañana del 16 de octubre, Liam Payne recibió en el hotel la visita de su amigo Roger Nores. Juntos se pusieron a tomar whisky en el bar. Compartieron un rato y luego Roger Nores se retiró. Liam Payne seguía obsesionado con la necesidad de drogarse. Según se sabría tiempo después, no solo aspiraba la cocaína, sino que también la calentaba con encendedores y papeles de aluminio para fumarla. En las conversaciones que por aquellas horas tuvo Liam Payne con Roger Nores, aparecen pruebas que serían determinantes para la postura de la fiscalía. Liam Payne le había pedido a Roger Nores que, entre otras cosas, le llevara 3 encendedores al Hotel Casa Sur. Encendedores que luego serían encontrados junto a restos de droga quemada y a papeles de aluminio que el joven músico habría utilizado para fumar la droga. Pasadas las 9 de la mañana de aquel 16 de octubre, Roger Nores se fue del hotel, sin saber que estaba empezando la cuenta regresiva de la vida de su amigo Liam Payne. El joven músico de One Direction entró desde su habitación a una aplicación de citas, una aplicación llamada Gemidos TV. Allí se contactó con una prostituta a la cual él le terminaría enviando el link de su Instagram para darle una idea de que estaba hablando con una estrella de la música mundial, de una persona capaz de darle dinero y mucho más. La joven aceptó continuar con la conversación por medio del WhatsApp. Los diálogos quedaron registrados y hoy están en poder de la justicia. Liam Payne le solicitaba a la prostituta que fuera a verlo al Hotel Casa Sur esa misma mañana. La joven no estaba muy convencida de la tarifa. Comenzaron a negociar. Hablaron de una suma en dólares que fue ascendiendo, que pasó rápidamente de los $500 a un ofrecimiento intempestivo que hizo Liam Payne. Te puedo pagar $5.000. La joven le respondió que por esa suma, por supuesto que iría a pasar el día con él y que podía sumar a una amiga. Liam Payne dudó, no estaba seguro de encontrarse con 2 prostitutas al mismo tiempo, pero finalmente la joven lo convenció. Vamos las 2 a cambio de $5.000 y nos quedamos todo el día en tu habitación. Liam Payne ya era imparable. Habló con la recepción y pidió un taxi para que fuera a buscar a las 2 prostitutas a un hotel ubicado en la calle Esmeralda al 900. Desde la recepción lo consultaron a Rogelio Nores. Le dijeron que el músico estaba pidiendo un auto. Nores dijo que no había problema, siempre y cuando el auto no fuera utilizado por Liam Payne. Con esta orden, desde la recepción, enviaron el auto
a buscar a las dos prostitutas. Mientras las esperaba, Liam Payne volvió a contactarse con Ezequiel Pereira, el empleado de Casa Sur que le había llevado cocaína durante la madrugada. Amigo, necesito otros 7 gramos de lo que me trajiste. Necesito la droga, le habría dicho, según testigos y según los registros de diferentes teléfonos celulares. Pereira negaría esto tiempo después. Lo cierto es que todo indica que el intercambio de droga volvería a realizarse. Las prostitutas llegaron al hotel alrededor de las 11:30 de la mañana. Liam Payne las recibió en su habitación. Llamó a la recepción y pidió que le enviaran más alcohol. Lo que ocurrió durante las 2 horas que siguieron adentro de aquella habitación solo lo han contado las dos prostitutas, porque Liam Payne nunca pudo hacerlo. Según estas dos jóvenes, durante aquellas 2 horas, Liam Payne se la pasó consumiendo alcohol. No tomó drogas, pero según contaron ellas, en la habitación había restos de cocaína, papeles de aluminio quemados y un gran desorden. Las mujeres hablaron de velas apagadas en distintos puntos de esa habitación, de droga tirada en la bañadera. Aseguraron que el desorden era absoluto, que había botellas tiradas por todos lados y vasos a medio tomar. Según dijeron estas dos jóvenes, en un momento Liam Payne se puso absolutamente violento. Comenzó a romper todo el mobiliario de la habitación. Una de ellas dijo que Liam Payne fue hacia el televisor y lo destrozó a trompadas. Otra contó que en un momento el músico se arrancó el reloj y lo tiró contra una pared para romperlo en 1000 pedazos. Las jóvenes se asustaron, mientras desde la recepción llamaban a Rogelio Nores y le avisaban, primero, que el músico estaba acompañado de 2 prostitutas y luego que habían comenzado a escuchar ruidos alarmantes desde el interior del cuarto 310. Nores dijo que pronto iría al hotel, que trataran de controlar la situación, pero el cuadro ya era imposible de manejar. A las 13:30, las prostitutas decidieron bajar a la recepción para exigir que alguien se hiciera cargo de algo fundamental, el pago por sus servicios. Liam Payne no les había dado un centavo y las dos jóvenes querían cobrar. El escándalo en la recepción del hotel comenzó a crecer. Liam Payne bajó por el ascensor totalmente desorbitado, según dirían después los testigos. Se puso a gritar maldiciones en inglés mientras golpeaba el mostrador del hotel. Las prostitutas le exigían al encargado del hotel, a Esteban Grassi, que se hiciera cargo de la cuenta, que pagara lo que Liam Payne había acordado. El encargado no sabía qué hacer. Le avisó a Rogelio Nores, pero tenía que atender lo que estaba ocurriendo, porque los otros huéspedes del hotel comenzaban a sentir que la violencia que se había desatado en el ingreso de Casa Sur iba a terminar de la peor manera. Los que vieron a Liam Payne y las filmaciones del hotel muestran que el músico estaba exaltado, que no paraba de gesticular, que apuntaba con su dedo a las prostitutas, mientras las jóvenes le mostraban a Grassi los chats que habían intercambiado con el músico. Le exhibían el acuerdo de tarifa que habían hecho. Grassi tomó una precaución que sería clave para la investigación. Con su propio teléfono tomó una fotografía de la pantalla del teléfono de una de las jóvenes. Así se pudo tener luego una prueba indubitable de lo que habían hablado las dos prostitutas con el músico inglés. Las jóvenes reclamaban $5.000, pero el encargado estaba convencido de que esa suma no era lo que realmente había aceptado pagar Liam Payne, porque él sabía que el músico había pedido $300 y no mucho más dinero a la recepción. Era imposible, en su opinión, que Liam Payne
hubiera acordado un dinero tan importante. Las prostitutas dijeron que en algún momento el músico había hablado de hacer una transferencia. Liam Payne exigió entonces a las personas que estaban en la recepción que le devolvieran su tarjeta de crédito. Entonces le informaron que él jamás había dejado una tarjeta de crédito como garantía. Finalmente, el músico decidió volver a su habitación y dejar que el escándalo siguiera desarrollándose sin su presencia. Las autoridades del hotel les prometieron a las mujeres resolver la situación, pero les rogaron que se retiraran. En ese momento apareció en escena Rogelio Nores, quien siempre dijo no haber tenido ningún tipo de relación con lo que había ocurrido en esa ocasión. Lo cierto fue que las jóvenes se retiraron del hotel y que Liam Payne volvió a encerrarse en la habitación. Rogelio Nores estuvo unos minutos y también se retiró. Sin embargo, de inmediato el músico volvió a comunicarse con la recepción. Quería más alcohol. Una mucama fue hasta la 310. Se encontró con que la puerta estaba entreabierta. Lo que escuchó adentro la preocupó mucho. Había ruidos de toda clase, ruidos que hablaban de golpes que le estaría dando el músico a los distintos muebles que había en el lugar. La joven se asomó por la puerta y vio que Liam Payne estaba totalmente descontrolado. Les avisó a sus compañeros por WhatsApp que el músico estaba destrozando todo. La orden fue que no volviera a acercarse al lugar, y menos sin la compañía de alguien que pudiera protegerla. A las 14, Gilda Martín, la gerenta del hotel, llamó a Roger Nores para decirle que se llevara a Liam Payne del lugar. Lo expulsó de Casa Sur. Nores en un primer momento no respondió. Luego, ante los llamados de Gracie, el encargado del hotel, dijo que estaba en camino, que se quedaran tranquilos. Liam Payne estaba en el punto opuesto. Comenzó a salir de su habitación buscando más cocaína. Pasadas las 14, se tomó el ascensor y fue hasta el subsuelo para hablar otra vez con el empleado Pereira, aquel que ya le había llevado la cocaína desde Banfield hasta la puerta del hotel. Tuvo un intercambio con este joven, le volvió a pedir la droga y acordaron que la entrega se haría en ese mismo subsuelo, según cree la justicia. A las 15:47, Liam Payne bajó otra vez al subsuelo para recibir la droga. Sería los últimos 7 gramos de cocaína que tomaría en su vida. El músico regresó a su habitación, según se cree, consumió parte de la droga y enseguida decidió volver a bajar a la recepción. Para ese momento, la situación ya estaba totalmente fuera de control. Las cámaras de seguridad del hotel registraron cómo Liam Payne salía del ascensor con una botella de whisky en una mano y la computadora en la otra. El joven fue a los sillones que estaban en la recepción, se sentó en uno, luego se acostó, se puso a chequear lo que, según creen los investigadores, era su correo privado y en un momento terminó cayendo al piso. Se le cayó la computadora, él se derrumbó y tuvieron que ayudarlo a reincorporarse. Gracie le insistió a Nores para que fuera a buscar a Liam Payne al hotel, mientras le pidió ayuda a un botones llamado José para entre los dos llevar a Liam Payne de regreso a su habitación. Lograron trasladar al músico hasta el tercer piso, llevaron su computadora, la dejaron junto al mueble y notaron que todo estaba destruido. Tal como contarían luego las prostitutas, la habitación estaba totalmente desfigurada, irreconocible. Los empleados del hotel salieron de la número 310 y de inmediato Gracie le escribió a todos los empleados: no se les ocurra entrar a la habitación de Liam Payne. Tampoco se le acerquen si lo ven por los pasillos. A las mucamas, Gracie les dijo: si lo llegan a ver, escóndanse. La tragedia ya estaba en marcha. A las 16:50, Gracie volvió a llamar a Nores. Vení urgente, le dijo. Nores le respondió: estoy yendo,
quédate tranquilo. Pero no había nada para tranquilizarse. El encargado volvió al lobby y a los pocos minutos la puerta del ascensor se abrió nuevamente. Cuando las puertas quedaron abiertas de par en par, los empleados pudieron ver que en el piso del ascensor estaba tirado Liam Payne, totalmente desmayado. Gracie volvió a pedir ayuda a sus empleados. Con la asistencia del Botones, con la del masajista que solía atender a los huéspedes y con el encargado de eventos especiales de Casa Sur, agarraron a Liam Payne, lo tomaron por los brazos y por las piernas, lo subieron al ascensor nuevamente y lo llevaron hacia el tercer piso. Según contarían más tarde, cuando estaban llegando al segundo, Liam Payne recuperó la conciencia, se enojó con quienes lo rodeaban, se zafó y les pidió que lo dejaran tranquilo, que no entendía lo que estaba ocurriendo. Gracie, que todo el tiempo había actuado como traductor de Liam Payne, lo tranquilizó y volvió a meterlo adentro de su habitación. Los empleados cerraron la puerta y tomaron una decisión. Cuidaron los objetos del hotel, no así a Liam Payne. La decisión fue retirar un cuadro que había en el pasillo del tercer piso, guardar un florero, preservar los distintos objetos por si Liam Payne se ponía violento otra vez. Lo que nadie pensó fue en cómo cuidar al joven músico de 31 años. A las 17:01, Gracie volvió al front desk del hotel. Tomó una decisión que, en los términos de la hotelería, es la última instancia. Llamó al servicio de emergencias. El escándalo ya era inocultable. Gracie pidió ayuda urgente. Lo hizo con 2 llamadas diferentes. 911, ¿dónde es su emergencia? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. ¿Mandan a la policía también o no? La policía de lo que es la comuna, deme un segundo que se... Comuna 14 SAME. No, solamente al SAME. El encargado del hotel pidió que fuera alguien a asistir a Liam Payne, a su huésped estrella. Tenía miedo, según dijo, de que el joven se arrojara al vacío. Luego, el encargado habló con el servicio de emergencias por segunda vez y les preguntó si era posible que fuera el SAME, pero que la policía no apareciera. El escándalo ya se estaba desarrollando. Lo que muchos se preguntan al día de hoy es si en realidad el final trágico ya se había consumado. Si para el momento de las llamadas al servicio de emergencias, en realidad Liam Payne ya estaba muerto. Y lo que estaba haciendo el encargado no era pronosticar lo que podía ocurrir, sino describir lo que ya había pasado. Gracie aseguró que en cuanto colgó su última llamada al 911, un empleado entró corriendo a la recepción y le dijo que en el patio central del hotel había un cuerpo. Era Liam Payne, que había caído al vacío desde la habitación del tercer piso. Su cuerpo había recorrido algo más de 11 metros para chocar contra el suelo y acabar con su vida. La policía arribó al Hotel Casa Sur a las 17:10. Lo único que pudo hacer para ese momento el encargado del hotel fue avisarle a Nores, que todavía no había arribado, que su amigo, su representado, ya había muerto. Nores le dijo que se comunicaría con la familia. La policía
Fue enseguida al patio del hotel y ahí se encontró con la escena de un crimen. Entre las sombrillas, las mesas y las sillas del restaurante del hotel estaba el cuerpo de Liam. Algún huésped lograría tomar fotografías desde lo alto, imágenes de los tatuajes de Liam Payne, que confirmarían a la prensa mundial que el músico era quien había caído al vacío. La policía puso un gazebo rojo para tratar de cubrir tardíamente lo que era el cadáver de uno de los grandes ídolos de la música contemporánea. La policía allanó la habitación de Liam Payne y no encontró ningún indicio de que alguien lo hubiera empujado, ningún indicio de que un tercero hubiera participado en su caída. Esto, para los investigadores, fue una certeza desde el primer momento, aunque la investigación todavía está abierta. Lo que sí notaron fueron todos los destrozos que había en ese cuarto de hotel. La pantalla del televisor rota, la cocaína tirada por el piso, en la bañera, en papeles de aluminio, un envase de jabón en el cual se cree que uno de los empleados del hotel le habría entregado la droga para disimularla, elementos que Liam Payne habría utilizado para sumarla y otros indicios de que el descontrol, que incluía mucho alcohol, había sido total. La investigación judicial pronto comenzó a avanzar sobre la hipótesis de que Liam Payne había caído al vacío de manera accidental. Determinaron, en principio, que nadie lo había empujado, pero se pusieron a analizar si alguien podía haberlo de alguna manera incitado a que cayera. Esto también se descartó. Se empezó a hablar de la posibilidad de un suicidio, pero también de una variante que incluía la responsabilidad de todos aquellos que le habían entregado droga y de aquellos que habían estado en conocimiento en tiempo real del descontrol en el cual había caído la mente del músico y que no habían hecho nada para ayudarlo. Desde los empleados del hotel hasta Roger Nores, el amigo del músico británico. Las pericias intentaron poner algo de claridad sobre la situación. Los forenses aseguraron que cuando cayó al vacío, Liam Payne tenía 2,76 gramos de alcohol por litro de sangre. Para que se den una idea, en la capital federal, cuando uno conduce un vehículo, el límite máximo permitido es 0,5. Más allá de eso, se considera que la persona está alcoholizada. Liam Payne tenía 2,76. Los forenses también indicaron que en su cuerpo había una gran cantidad de cocaína y que también había rastros de sertralina, el antidepresivo que tomaba. Los forenses dijeron que esta combinación de sustancias podía provocar fácilmente una situación de delirio, en la cual Liam Payne no haya podido entender lo que estaba haciendo cuando se acercó al balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur. Los médicos también indicaron que las lesiones que tenía Liam Payne eran todas producto de la caída, que el músico había caído en un estado de total indefensión, que no entendía lo que estaba ocurriendo, al punto que ni siquiera había tenido el reflejo de poner las manos para evitar el impacto. Esto es algo que ocurre con cualquier persona que está ante la situación de recibir un golpe fuerte o de chocar contra algo. Cuando alguien cae al vacío, aunque quiera tirarse, siempre por reflejo pone los brazos. Liam Payne no hizo nada de esto, por lo cual los forenses entienden que quizás nunca se dio cuenta de que estaba cayendo al vacío. Los investigadores judiciales se plantearon entonces si se trataba de una situación en la cual a Liam Payne lo habían dejado en situación de estar expuesto al riesgo de la caída y no lo habían cuidado. Pero los peritos dijeron que por la altura de la baranda, una altura de poquito más de 1 metro, era imposible que Liam Payne hubiera caído sin impulsarse. Los peritos hablaron de
una autodeterminación que quizás no había sido del todo consciente. Entendieron que quizás él saltó sin darse cuenta de lo que hacía, pero que no cayó al vacío por apoyarse en la baranda y nada más. Esto, para la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, que es la que decidió intervenir en el caso luego de que la investigación fuera elevada hacia los más altos estamentos judiciales, es un símbolo inequívoco de que Liam Payne cayó al vacío sin que nadie pudiera ayudarlo. Que quienes estaban en ese momento a cargo del hotel, personas que en su momento fueron imputadas por los fiscales, como la gerenta Gilda Martín o el encargado Esteban Rossi, nada tenían que ver con el resultado de su muerte. Esto no es un homicidio culposo, dijeron los camaristas. También se analizó la situación de Rogelio Nores, de Roger, el gran amigo. ¿Era él culpable o responsable de un homicidio accidental? Los camaristas entendieron en febrero de 2025 que esto no es así, aunque esta postura podría cambiar en otras instancias judiciales. Los camaristas dijeron, homicidio no es. Quizás se podría pensar en un abandono de persona, pero para esto hay que continuar con la investigación. Por eso, en febrero de 2025, estas 3 personas quedaron afuera de la causa. Y quienes quedaron imputados y procesados, por lo menos en una primera instancia, fueron el mozo del restaurante de Puerto Madero y el empleado del hotel que le habrían suministrado la droga. Ellos sí fueron imputados por suministro de estupefacientes, un delito que se puede castigar con hasta 15 años de cárcel. La postura de la justicia para febrero de 2025 era que Liam Payne recibió droga de manera ilegal de 2 personas que se la entregaron gratuitamente o a cambio de dinero, cometiendo un delito, pero que no hay otros responsables a los cuales imputar, que nadie debe ser acusado por su muerte. Para muchos, faltan todavía muchos eslabones por cubrir en esta cadena de responsabilidades. Desde la familia de Liam Payne, le apuntan principalmente a Roger Nores. Geoff Payne, el papá de Liam, viajó a la Argentina para contactarse con las autoridades locales, para escuchar de boca de los investigadores qué conclusiones habían sacado y para decirles que quien estaba a cargo de cuidar a Liam era Roger Nores, que él tenía toda la responsabilidad, que ellos habían confiado en este joven para que cuidara del músico. Geoff Payne rindió un homenaje a su hijo frente a las puertas del Hotel Casa Sur, a donde también se juntaron miles y miles de fans que llevaron flores, que llevaron velas y que lo lloraron durante días. Geoff Payne finalmente regresó a Gran Bretaña con el cuerpo de su hijo, a donde fue sepultado en una ceremonia totalmente conmovedora. Pero desde allí siguió insistiendo con apuntarle a Rogelio Nores. La defensa del empresario argentino fue un correo electrónico. Nores le mostró a la justicia argentina una carta que él había enviado electrónicamente a los padres de Liam Payne, donde les decía, el 23 de agosto de 2024, poco menos de 2 meses antes de la muerte del joven, que él estaba preocupado por la salud de Liam, que Liam necesitaba un cuidado especial y que él no podía hacerse cargo de contenerlo. Yo no puedo velar por la salud de Liam, les dijo. En el hotel dijeron, nosotros tampoco podíamos velar por la salud de Liam. No somos médicos y esto no es un hospital. Nadie nos había avisado de que Liam Payne tenía esta condición. Los padres de Liam insistieron con la responsabilidad de los argentinos. Rogelio Nores insistió con su postura. Yo no tenía
ninguna responsabilidad para cuidarlo. Quienes debieron haberlo cuidado son sus familiares. La justicia todavía no ha cerrado este capítulo. Lo que sí es una verdad inocultable es que a Liam Payne lo subieron a un auto en una autopista que lo llevaba directamente a la muerte y que nadie le sacó el pie del acelerador. Su muerte es la crónica de una muerte anunciada. Una crónica que Liam Payne escribió con ayuda de muchos que hoy se declaran prescindentes. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés enterarte cada vez que sale un episodio nuevo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.